A ver, pensemos. El Chavo, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, son nombres que resuenan en casi toda Latinoamérica, ¿no? Nos hicieron reír, nos acompañaron por años y años. Pero, y aquí viene lo interesante, detrás de esas caras tan familiares se esconde una historia mucho más compleja y sorprendente. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desenterrar ese tesoro oculto de creatividad, de éxito y también de controversia. Y esa es la pregunta clave de todo esto. Porque para entender de verdad el fenómeno no alcanza con recordar el "no contaban con mi astucia" o el "fue sin querer queriendo". No, hay que ir más profundo, hay que ir más allá del disfraz para encontrar a la persona. En resumen, necesitamos descifrar el enigma detrás del genio. Y miren, aquí tenemos la primera pista para resolver el misterio. Por un lado está el hombre, Roberto Gómez Bolaños. Y por el otro, los íconos que él mismo creó. Figuras tan, pero tan gigantes que a veces pareciera que opacaban a su propio creador. La historia de Chespirito es en realidad la historia de esa dualidad, de esas dos caras. Ok, perfecto. Vamos a meternos de lleno en esto. Para encontrar el tesoro tenemos que empezar por el principio, por su origen. Y aquí está la primera sorpresa. Su arma secreta, la que lo cambió todo, no era su actuación, no eran sus gestos, sino un talento que muy pocos conocían y que de hecho le dio su famoso apodo. Y esto, créanme, sorprende a muchísima gente. La figura que vimos durante años y años en la tele no empezó su carrera frente a las cámaras, para nada. Su camino a la fama empezó, lejos, muy lejos de los reflectores, en un lugar que nadie se esperaría. Fíjense en esta trayectoria porque es fascinante. Primero estudia ingeniería mecánica en la UNAM. Sí, ingeniería, aunque nunca llegó a ejercer. Pero su verdadera vocación, esa lo estaba llamando. Para 1951 ya lo encontramos como redactor publicitario. Y fue ahí, con una pluma en la mano, donde todo empezó a tomar forma. Escribía guiones para la radio y, ojo, para los comediantes más famosos de la época como Viruta y Capulina. Su talento para escribir era tan obvio, tan brutal, que no tardó nada en hacerse un nombre. Y es justo ahí donde nace la leyenda. Fue un colega director quien lo bautizó como Chespirito, que es como decir un Chespirito, o sea, un pequeño Shakespeare. El apodo era una mezcla perfecta, un guiño a su increíble talento para escribir y, a su baja estatura. Y esta es la llave para entenderlo todo. Mucho antes de ser el Chavo o el Chapulín, Roberto Gómez Bolaños ya era un escritor, y uno fuera de serie. Ahora la pregunta es, ¿cómo ese talento de escritor se convierte en algo masivo? Porque esto no fue un plan maestro, para nada. Fue más bien una cadena de eventos, casi un accidente afortunado que terminó construyendo un verdadero imperio en la televisión. El efecto dominó fue impresionante. Todo arranca con un sketch, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que era una especie de parodia de los noticieros. Gustó tanto, pero tanto, que le dieron su propio programa. A partir de ahí, ¡boom! En 1970 nace el Chapulín Colorado. Y apenas un año después, en el 71, otro sketch que tenía por ahí, el de un niño en una vecindad, simplemente explota y se convierte, en la serie que marcó a generaciones. Y para que nos demos una idea de la locura que fue esto, miren este número, 350 millones. 350 millones, esa era la cantidad de gente que, según los cálculos de la época, veía sus programas cada semana en 1975. O sea, es una audiencia brutal, un alcance que para la televisión en español de ese entonces era algo nunca antes visto. Y esta frase de él, del propio Gómez Bolaños, revela toda su filosofía. Él básicamente nos está explicando el pacto que hacía con la gente que lo veía. Nunca quiso que creyéramos que de verdad eran niños. No, lo que quería es que aceptáramos el juego, que entráramos a su universo donde las reglas eran distintas. Y la comedia nacía justo de ahí, de esa idea tan tierna y tan extraña de ver adultos interpretando a niños. Y claro, el éxito no se iba a quedar solo en la pantalla chica. ¿Qué va? El elenco se convirtió en algo así como una banda de rock. Sus giras eran eventos masivos de locura. Para que se hagan una idea, en el Estadio Nacional de Chile metieron a 80,000 personas en un solo día. Dieron 2 funciones. Llenaban estadios desde Argentina hasta el mismísimo Madison Square Garden en Nueva York. Una locura. Pero como suele pasar, un éxito tan gigantesco casi siempre trae una sombra, y este no fue la excepción. La fama mundial vino con polémicas muy complicadas, con conflictos personales que, inevitablemente, marcaron la historia del grupo y la del propio Chespirito. Aquí tenemos algunos de los puntos más sonados.
Por ejemplo, la famosa y muy controversial gira por el Chile de Pinochet. También, la disputa legal, que fue larguísima y muy amarga, con María Antonieta de las Nieves por los derechos de la chilindrina. Incluso hubo acusaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Y, por supuesto, sus posturas políticas que eran abiertamente conservadoras. Sobre el tema de Chile, que fue muy polémico, el propio Gómez Bolaños dio su versión en su autobiografía. Él defendió esa actuación diciendo que los artistas se deben al público, no a los gobiernos. Su argumento era que ellos iban a trabajar para la gente, sin importar quién estuviera en el poder. Y por eso dijo que no se arrepentía. Y luego el tema de la chilindrina. Esa fue una batalla legal larguísima y la verdad muy triste para todos los involucrados. Al final, en 2013, se supo que María Antonieta de las Nieves había ganado la demanda. Con eso se aseguró los derechos del personaje que interpretó durante décadas. Quizás fue la ruptura más dolorosa y pública de esa familia que se había formado en la tele. Entonces, con todo esto sobre la mesa, el éxito y las sombras, ¿cuál es el verdadero tesoro que dejó? Vamos a tratar de descifrar el misterio de su legado. Un legado que, tantos años después, sigue despertando muchísimo cariño, pero también bastante debate. Yo creo que la clave de todo está aquí, en su humor blanco. Chespirito creó una comedia que no necesitaba doble sentido, que se basaba en situaciones y personajes que cualquiera podía entender. No importaba si eras un niño en México, un adulto en Argentina o una familia en España. Todos lo entendían. Fue literalmente un lenguaje universal que conectó a todo el mundo de habla hispana. Y aquí se ve perfectamente la dualidad de su legado. Por un lado, muchísima gente lo celebra por ese humor familiar, sano, universal. Pero claro, si lo vemos con los ojos de hoy, también surgen críticas. Se habla de que se normalizaba el bullying, que se reforzaban estereotipos de clase, de género, y bueno, ambas visiones son parte de la conversación sobre Chespirito hoy en día. Y ojo, que el tesoro de Chespirito no se quedó solo en la tele. El tipo triunfó en el cine, con películas como El Chanfle, que fueron un exitazo. Rompió récords en el teatro con su obra 11 y 12, que duró 7 años seguidos en cartelera. Y además escribió libros, como El Diario del Chavo. O sea, era un creador en toda la extensión de la palabra. Y cerramos con esto, con una pregunta que queda en el aire. ¿La comedia de Chespirito fue solo un entretenimiento inocente, una forma de escapar de la realidad en tiempos complicados? ¿O fue, sin querer queriendo, un reflejo, a veces complejo, a veces incómodo, pero sin duda duradero, de lo que es y ha sido Latinoamérica? El tesoro está ahí, a la vista de todos. Su verdadero valor, bueno, quizás ese sigue siendo un misterio por resolver. Eso es todo por hoy en Tesoro Inteligente. Espero que hayas disfrutado este video y aprendido algo nuevo. Si te gustó, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Estamos muy emocionados y trabajando cada vez con más intensidad para así alcanzar nuestra nueva meta de 500 suscriptores. Tu apoyo, que es totalmente gratis, pero de un valor incalculable para nosotros, nos impulsa a seguir trabajando para traerte el contenido más interesante sobre historias de éxito, fracasos, desafíos y juegos mentales. No te lo pierdas y te invitamos a que participes en nuestra comunidad. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos, ideas o preguntas. Leemos todos los comentarios y nos encanta interactuar con nuestra increíble comunidad. Gracias por tu apoyo y por ser parte de Tesoro Inteligente. Quédate en nuestro canal y disfruta el video que te dejamos a continuación.